Bueno, bienvenidos una vez más entonces. Continuamos entonces hablando de esto de la evolución, ¿sí? Eh, la evolución entonces es el cambio de las poblaciones a lo largo del tiempo en algún carácter. Y la evolución no solamente es eso, sino que también ese proceso tiene ciertas consecuencias que discutiremos a continuación. Entonces, ahora pues hablemos de cuáles son precisamente esas consecuencias de la evolución. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando ocurre la evolución? Consecuencias. Que habíamos dicho que ¿qué es la evolución? La evolución es el cambio en los caracteres de las poblaciones. Listo, ese es el concepto que quisiera que usted en este momento en el que nos encontramos quede con él en su mente. La evolución es el cambio en características que son heredables de las poblaciones. ¿Sí? Eso es la evolución. ¿Cuáles son los resultados entonces de ese proceso evolutivo que está fundamentado en la heredabilidad de esas diferencias? Está fundamentado en la variación entre los individuos, que son variaciones que pueden ser heredadas, como dije, y que tienen unos mecanismos para que eso pues incida en un cambio a nivel de la población total. Eso resulta entonces en varias cosas. Lo primero es entonces en la adaptación de las poblaciones. Adaptación de las poblaciones. ¿Qué significa adaptación de las poblaciones? Significa entonces que una población empieza a funcionar de una forma óptima ante las condiciones que le fueron impuestas por el ambiente en el cual tuvo que desarrollarse. ¿Listo? O sea, en el ambiente en el cual tuvo que expresar el material genético con el que cuenta. Para que entendamos este concepto, entonces les compartiré pantalla y veremos un video de unos personajes. Momento. Vamos a ver, compartir pantalla. Veamos a continuación este video entonces de investigadores de la Universidad de Harvard con mi narración. Acá entonces tenemos el Megaplate, así se llama este experimento. En este Megaplate, entonces lo que han hecho estos investigadores es que han puesto unas gelatinas, que esas gelatinas se llaman agar, y han preparado distintas tajadas de ese agar que podemos ver ahí. Entonces, son tajadas que tienen nutrientes para que crezcan las bacterias que van a usar en este experimento, que se llaman Escherichia coli. Es una bacteria que se utiliza mucho en los experimentos y que ha permitido descubrir muchas cosas de la biología. Ahora, ¿qué es lo que encontraremos de diferente en cada una de esas tajadas? Lo que tienen de diferente es que tienen distintas concentraciones de antibiótico, ¿sí? El uno tiene 0 concentración de antibiótico, el otro tiene la concentración letal mínima, o sea, la mínima concentración que mata a la bacteria, el otro tiene 10 veces esa concentración, el siguiente 100 veces esa concentración letal mínima y el otro tiene 1000 veces la concentración letal mínima. Ahora, ¿qué es lo que han hecho después de eso? Ellos han sembrado a la bacteria en el lado que no tenía antibiótico. En ese lado que no tiene antibiótico, entonces ellos siembran a la bacteria, que es esa cosa que se ve ahí de color blanco. Listo, y ahí empieza a crecer la bacteria y empieza a multiplicarse. Y luego de que ocupa todo el lugar que no tiene antibiótico, pues entonces tenemos un problema. Y ese problema es ya el siguiente lugar es inhabitable. Es inhabitable porque tiene un factor estresante que es el antibiótico que no permite el crecimiento. Pero además de que existe ese problema que detiene el frente de avance, pues entonces tenemos el siguiente problema, que es que los recursos pues empiezan a disminuir.
y las bacterias que se encuentran ahí, pues entonces empiezan a agotar el material que tienen para crecer y pues entonces eso nos genera un problema. Pero entonces, ¿qué ocurre a continuación? La evolución. La evolución es lo que empieza a pasar. Dentro de todas esas bacterias que se encontraban ahí, que son miles de millones, pues entonces existen pequeñas diferencias entre los genomas de esas bacterias. Y esas diferencias tan pequeñas son las que hacen que puedan sobrevivir o tolerar de una forma distinta al antibiótico. Entonces, eso provoca que esas bacterias que pueden soportar un poquito más el antibiótico, pues se reproduzcan más y crezcan mucho más. Y al crecer más, pues entonces van a haber más bacterias que también pueden experimentar nuevas mutaciones que las van a llevar a desarrollar nuevas formas de soportar a concentraciones cada vez mayores del antibiótico. Y podemos ver así entonces cómo empieza a ocurrir la formación de un árbol de la vida a partir de dos bacterias ancestrales que se formaron por lados opuestos. Y por los dos lados fueron empezando a desarrollar distintas estrategias para poder soportar esa concentración de antibiótico a las cuales se enfrentaron. Podemos observar los puntos en los cuales ocurrieron los mutantes y también las relaciones que existen entre ellos. Y eso precisamente es lo que tratamos de hacer en biología cuando empezamos a dibujar todos esos árboles filogenéticos que construimos cuando estudiamos el proceso de la evolución. Muy bien. Entonces, una de las consecuencias entonces es la adaptación de las poblaciones. En el ejemplo que acabamos de observar en la pantalla, pues tenemos la adaptación de una población de bacterias al antibiótico, que eso ilustra precisamente cómo las bacterias a lo largo del tiempo, pues tienen, como todos los seres vivos de esta tierra tenemos, eh, la oportunidad dada por la evolución de que las poblaciones se adapten a esa clase de factores estresantes. Otra de las consecuencias de la evolución se llama la coevolución. ¿Sí? La coevolución es un proceso que existe entre generalmente predadores y presas o parásitos y hospedantes o cosas así, que hace entonces que ambos desarrollen estrategias para lidiar el uno con el otro. Vamos a ver un ejemplo de coevolución bastante interesante a continuación en YouTube. Perdón, lo ubico. Bueno, compartir pantalla. Acá tenemos entonces el ejemplo del Cordyceps y el hongo. Entonces ahí tenemos hormigas, ¿sí o qué? Hormigas evidentemente son hormigas carnívoras, ahí están haciendo lo suyo, barriendo el bosque, eso se mete y eso es un problema. Pero entonces acá tenemos una hormiguita que está como en una situación como rara, se está limpiando excesivamente, está como un poco confundida, no quiere como trabajar, vagalina, entonces, ¿qué hay para hacer pues? Y ella dice, no, nada, y vea lo que está empezando a hacer, está empezando a trepar, empieza con un comportamiento como bastante errático. Normalmente cuando estas hormigas son detectadas con este comportamiento, pues otra de las obreras que las observa en esa situación, pues normalmente la captura, que es lo que estamos viendo acá, y entonces hace lo posible para llevarla rápidamente tan lejos como pueda de la colonia. O sea, es vital para la supervivencia de la colonia que esta hormiga llegue lejos. ¿Por qué razón? Porque es que esa hormiga tiene un parásito encima que es tremendo, que es el Cordyceps.
El Cordyceps es el estado sexual de un hongo que lo que hace es que toma el control del sistema nervioso de las hormigas y de los insectos y entonces provoca esa clase de comportamientos. Hace que suban a un lugar elevado y entonces luego en ese punto, pues, lo que hacen es esporular, ¿sí? Lo que hacen es esporular y entonces ese comportamiento pues lo han evolucionado para promover que cuando esporulan pues las esporas del hongo vuelvan a caer encima de la colonia. Entonces acá podemos observar un ejemplo de coevolución que nos muestra este documental de la BBC en el cual el hongo pues ha evolucionado para desarrollar proteínas y neurotransmisores que logran tomar el control de los insectos para controlar su comportamiento y producir y aumentar su reproducción, su fitness. Pero a su vez las hormigas han tomado otra estrategia evolutiva para sobrevivir a eso, que es tomar a la hormiga infectada y llevársela del hormiguero. Entonces por eso podemos ver que es un proceso de coevolución, porque en este proceso coevolutivo pues entonces el uno genera una idea y el otro responde con la otra y así sucesivamente. Esta es la carrera de la naturaleza, yo trato de atraparte y yo evoluciono algo para esquivarte y así sucesivamente. Ese es el lindo y hermoso ballet de la vida, ¿no? Eso es la vida en la Tierra, ¿no? Vamos a ver las preguntas. Eh, um, no, pregunten, claro. Por favor, pregunten, sí. Si es necesario, pues abran el micrófono y interrumpan. Claro, pregunten, eso aporta. Muy bien, Profe, entonces, esa es la coevolución. Una estrategia para lidiar con la siguiente. Digamos, yo me alimento de una profe, planta, esa planta desarrolla un veneno, entonces hay que desarrollar resistencia a ese veneno, sí, señor. sí, sino que me pareció muy curioso en el video anterior, el de las bacterias, donde la bacteria al principio tuvo que esperar a que no hubiera más espacio para crecer, para evolucionar a la siguiente gelatina donde ya eh, pues la droga que habían hecho para que ella no viviera ahí estaba pues en una concentración más alta, pero solamente fue en la primera, porque en las siguientes, antes de que se le acabara el espacio, ella ya se estaba pasando. ¿Sí me entiende? Entonces, como, ¿por qué se dio tan rápido el cambio entre que ella tuvo que esperar a que el espacio se acabara y en los otros no? Bueno, es una interesante pregunta. La cuestión es que ya todo el transcurso del experimento está concentrado, digamos, en un tipo de estrés bastante puntual que crece en una forma, digamos, logarítmica, como se mostraba ahí. Entonces, la primera innovación evolutiva que fue necesaria, pues entonces tomó su tiempo, pero ya lo otro, pues como estaba relacionado todo con la misma molécula de esas proteínas, pues podían funcionar, digamos, de una forma relativamente similar. Supongamos que acá, digamos, en el experimento, viniendo de alguna de las concentraciones anteriores, pues venían dos ramas y esas dos ramas se juntaron acá. Esas dos ramas llevaban información para poder resolver el problema de la concentración de antibiótico y esa información muy probablemente era de carácter variable. Al juntarse, pues entonces es probable que exista la transferencia horizontal de genes por conjugación eh, o por transformación, como les mencioné ahora, y entonces esas dos líneas podían formarse para compartir algún tipo de información y generar una nueva forma a través de algún tipo de híbrido que surgiera de ahí. Entonces, esa cuestión es, yo quisiera que ustedes compararan esto mucho con la tecnología, ¿sí? La tecnología es una buena comparación. Supongamos, por ejemplo, la electricidad. Apareció la electricidad y una forma de transmitirla a través del cobre. ¿Cuántos aparatos aparecieron rápidamente a partir de esa cuestión? Vamos con el Internet. ¿Cuántas cosas no aparecieron luego de que apareció el Internet? Entonces, en la naturaleza vamos a encontrar lo mismo. Por ejemplo, aparecieron los organismos pluricelulares y ¡pum! ¿Qué es eso?
ah, qué cantidad de cosas la que apareció de ahí. O digamos, aparecieron los organismos eucariotas, una cantidad de cosas. Aparecieron, digamos, este estilo de vida de los insectos y aparecieron las innovaciones de ellos y la segmentación y los estilos de vida así separados y el vuelo y todo eso. Y vea la cantidad de insectos que apareció. Entonces, esto de las innovaciones evolutivas es muy similar a la tecnología. Cuando aparece una innovación, es muy probable que ocurra una explosión a partir de eso. Por ejemplo, antes animales no habían y luego aparecieron los primeros animales y ahí tenemos una cosa que se llama la explosión del Cámbrico, que son una cantidad de animales impresionante, como 64 filum distintos, hoy solamente hay como 32. Entonces, es muy así. La relación de las bacterias con los antibióticos es compleja. Algún día anteriormente les dije que una bacteria era una célula que estaba rodeada por una pared celular. Los animales no tenemos pared celular. Entonces, por eso los antibióticos, como por ejemplo la penicilina, son inhibidores de la formación de la pared celular. Ellos impiden que se forme esto. Y cuando lo impiden, pues entonces esa célula sola no puede sobrevivir dentro de un organismo. La célula muere porque no tiene eso. Pero entonces, ¿por qué la penicilina funciona con eso? Hay varias teorías. Incluso los antibióticos, una gran cantidad, son producidos por las bacterias también. ¿Por qué razón? Porque es que una bacteria tiene una pared celular y la bacteria, por ejemplo, tiene que degradar su pared celular para poder crecer un poquito y así sucesivamente. Entonces, por eso esas moléculas han evolucionado para ser atacadas por cierta clase de inhibidores y así. Entonces, sí, existe naturalmente una relación entre las bacterias y los antibióticos que es complicada de explicar en este momento. Pero bueno. Les queda curiosidad, muchachos, esta cuestión por eso se estudia como 5 o 6 años. Esto es largo. Esto es lo general. Bueno, continuamos un momento avanzando y ya seguimos otra vez con eso. Otra de las consecuencias eh, um, de la evolución es, por ejemplo, la cooperación. En la cooperación vamos a encontrar una cantidad de ejemplos, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, ejemplos de cooperación entre especies de distintos tipos. Hay un ejemplo extremo, como por ejemplo el de las micorrizas y las plantas. En las micorrizas, pues vamos a tener entonces una planta, ¿sí? Que está acá en el suelo y que tiene raíces profundas, ¿no? Entonces, muchas plantas, o sea, uno de los factores más limitantes para el crecimiento de las plantas es el acceso al fósforo. O sea, el fósforo es complicado, por ejemplo, en los suelos andinos tropicales en los cuales se encuentra pasando este barco, pues acá como las pendientes son tan inclinadas, el lavado de nutrientes es constante, acá los suelos tienden a ser bajos en fósforo. ¿Qué vamos a encontrar entonces para suplir eso? Vamos a encontrar que las plantas establecen la simbiosis micorrícica y en la simbiosis micorrícica unos hongos del grupo de los glomeromicota que tienen las esporas acá, pues llega y esa espora germina y empiezan a sacar hifas, que así es como se llaman las células de los hongos, que son como unos hilos. Entonces, esas hifas atraviesan el suelo y se meten allá dentro de la raíz. ¿Y qué le van a hacer a esa raíz? Luego de que se meten ahí, ya empiezan a obtener los nutrientes que necesita el hongo, que son el carbono, porque esta planta hace fotosíntesis, mete dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono lo convierte en cosas como glucosa, lípidos y eso que le pasa al hongo. El hongo con ese carbono crece, se come ese azúcar, se come esa grasa, crece, y entonces cuando crece, pues vuelve al suelo, y allá en el suelo captura cosas como por ejemplo fósforo, y se lo lleva a la planta. Y así la planta crece muy, muy bien. Dicen que las primeras plantas que existieron en la Tierra no tenían raíces, sino que dependían de eso para poder obtener los nutrientes que obtenían del suelo. Y esos hongos le ayudan a la planta a regular la relación con el agua, a regular la presencia
o a tolerar la presencia de contaminantes en el sustrato, a, bueno, a muchas cosas, a soportar patógenos, cosas así. Muy importante ese ejemplo de cooperación. Tenemos ejemplos de cooperación dentro de individuos de la misma especie, bastante interesantes porque el altruismo es complejo de entender. Es difícil entender por qué un individuo, cuando lo más importante en evolución es la supervivencia y la reproducción, por qué un individuo renuncia a reproducirse. Ese ejemplo lo tenemos en las hormigas, en las abejas, en los insectos eusociales, que tienen básicamente una reina y unos zánganos que son los únicos ahí que se reproducen, y el resto son obreras que les toca voltear y trabajar para mantener a los que se reproducen. Es complejo. Es como lo que pasó con la pluricelularidad. En la pluricelularidad tenemos muchas células que son las células somáticas, que esas células renunciaron a reproducirse autónomamente ellas para que solamente las células germinales se reproduzcan. Entonces, ese es otro ejemplo bastante significativo. Que por ejemplo, las células de un nuevo cuerpo multicelular, hay algunas que pueden mutar. Y cuando mutan, entonces pierden la capacidad de comprender ese gobierno del cuerpo que le dice no se reproduzca, no viva como una bacteria multiplicándose y multiplicándose, quédese ahí quieta. Cuando yo le diga que se tiene que morir, se muere, porque es que las células tienen un sistema de muerte programada regulado por el cuerpo entero que se llama la apoptosis. Si yo le digo se muere, una célula con cáncer renuncia a eso y pues bueno, se vuelve un cáncer, ¿no? Muy bien. Una de las cosas fascinantes que pasa con lo de la evolución es una de las cosas que nos tiene sobre todo muy concentrados en esta cuestión, es la especiación. Cuando las especies cambian, entonces van a aparecer nuevas especies, ¿sí? Eso es especiación, aparición de nuevas especies. ¿Y cómo puede ocurrir la especiación? Voy a borrar estas otras consecuencias de las cuales hemos venido hablando de la evolución. ¿Qué pasa con qué es la especiación? La especiación entonces es que aparezcan nuevas especies. En palabras simples, en palabras gruesas, es así. Vamos a encontrar varios tipos de especiación. Una, por ejemplo, es la especiación alopátrica, peripátrica, vamos a borrar esto de acá. Estamos hablando de la especiación. Parapátrica y simpátrica. Simpátrica. Entonces, ¿qué es alopátrica? Básicamente acá tenemos una población original, ¿sí? Vamos a dibujarla así. Tenemos una población original, una original y una original. Listo. Ahora, ¿qué nos va a pasar en la población simpátrica, en la población alopátrica o en el proceso de especiación alopátrica mejor? Nos va a ocurrir una división de la población, va a aparecer una barrera en la mitad. Suponga usted, esto es en el norte de Sudamérica y emergió la cordillera central. Y la cordillera central entonces generó dos valles, el valle del río Magdalena y el valle del río Cauca, y apareció una cadena de montañas en la mitad de dos cosas. O suponga usted el océano del norte de Sudamérica y apareció el istmo de Panamá ahí, y apareció el océano Pacífico y el océano Atlántico. Ese es un proceso de división que separó animales, que separó especies y que entonces empieza a generar que estas dos empiecen a cambiar de forma independiente. ¿Listo? En la evolución peripátrica, entonces lo que vamos a tener es que un pedacito se va para otro lado. Suponga usted el siguiente caso. Estamos en el norte de Sudamérica, en el Pacífico, en la región conocida como Ecuador, y allá hay una tormenta. Y esa tormenta entonces se lleva una cantidad de pájaros
que caen a unas islas que están en la mitad del océano, y esas islas se llaman las Galápagos. Entonces ahí quedamos con un conjunto de animales que quedaron separados de la población central y que van a empezar a experimentar un proceso de evolución que es independiente al de estas. Ambas quedan evolucionando. La cuestión es que lo empiezan a hacer de formas distintas, de formas independientes, y es muy poco probable que ocurra de la misma forma si es independiente. Tenemos la evolución parapátrica, que en la evolución parapátrica, pues lo que vamos a tener es que básicamente esto coloniza un nuevo ambiente, ¿sí? O sea, simplemente colonizó un nuevo ambiente, no hay, digamos, una fragmentación tan grande como en estos de acá, que no pueden cruzar, sino que simplemente pues hay un nuevo ambiente. Y este de acá, la simpátrica, es que un conjunto de individuos que se encuentran dentro de la población empiezan a cambiar. Supongamos, por ejemplo, acá teníamos un conjunto de plantas y entre ellas unas experimentaron una mutación o son híbridos de dos plantas distintas que empiezan a tener características pues bastante diferentes y empieza a pasar cambios. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como los procesos en estos de acá son independientes, acá pues van a empezar a haber cambios, ¿sí? Y con el paso de las generaciones y de las generaciones y de las generaciones, pues entonces esto se va a ir volviendo más diferente y se va a convertir entonces en dos especies distintas luego de la fragmentación, especiación alopátrica. Cuando es peripátrica y quedan en islas distintas, el proceso ocurre extremadamente rápido y extremadamente rápido pues nos va a aparecer entonces una nueva especie distinta. Por eso la fauna de las islas es tan rara, por eso la teoría de la evolución se describió en el archipiélago malayo y en las islas de las Galápagos, porque en la evolución, como los tamaños de las poblaciones son más pequeñas en las islas, la evolución ocurre más rápido. Acá vamos a tener pues que lentamente, como si hay intercambio de individuos, hay migración, hay transferencia de genes entre un lugar y el otro, pues entonces la población nueva se va a ir diferenciando de a poquitos, pero eventualmente, si eso se mantiene durante mucho tiempo, pues se van a separar y se van a convertir en especies distintas, como en el caso anterior. Y en la especiación simpátrica, pues también si ya empiezan a responder a presiones evolutivas distintas, de distinta forma, pues entonces ese grupito de individuos que empezó a ser diferente ahí dentro de la población, pues acabará convirtiéndose en una nueva especie. Esa era una de las, pues acá en mi diagrama esa es la que traía como cuarta consecuencia de la evolución. Podemos citar una quinta consecuencia, que es la extinción. Si la especiación es el proceso de aparición de nuevas especies, entonces la extinción es el antónimo de eso. La extinción es la desaparición de las especies, la desaparición de los genes, la desaparición de la información genética, básicamente, es la extinción. ¿Cuándo pasa la extinción? Pasa todo el tiempo. Desde que la vida surgió en la Tierra ocurre la extinción. Han habido extinciones catastróficas. Actualmente nos encontramos en una extinción masiva. Cuando hay procesos de extinción que empiezan a ser muy altos, que ya es mucha la cantidad de especies que se está perdiendo, entonces ya estamos hablando de extinciones masivas. De las más famosas, la del final del Cretácico, ¿sí? Cuando cayó este asteroide ahí en la península de Yucatán, pero no la más grave. Una de las más graves fue la del Triásico. Ahí se habla de que se extinguió el 96% de las especies que existían en ese momento. En este momento se cree que existe solamente el 10% o el 1%, creo que el 1% de las especies que han existido en toda la Tierra. El otro 99% de especies ya desapareció y están ahí en el rincón de la historia para el tiranosaurio Rex o el mamut. Entonces sí, la extinción pasa, sino que es que la que está pasando ahora es muy causada por nuestras actividades y eso es lo que causa como malestar, ¿no? Que sea un proceso que en realidad está relacionado con las actividades de un solo animal, porque es que las otras veces han pasado cosas como cambio de la inclinación de la Tierra o cae un asteroide o cosas o estallan muchos volcanes, pero esto pues es causado
por nosotros y la búsqueda de nuestra comodidad. Bueno, muy bien. Entonces, las especies aparecen de a dos o así de a varias a partir de un ancestro común. Entonces, la cuestión es que las especies, y como vimos en el video, pueden ir apareciendo a partir de un solo ancestro que se va ramificando de ahí para arriba, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos dedicamos a estudiar biología y a buscar las relaciones filogenéticas entre todas las especies de la Tierra, pues entonces eventualmente llegaremos a un punto en el que vamos a hacer ¿qué? Vamos a encontrar a aquel individuo del cual venimos todos en este planeta. Ese individuo ha sido conocido como LUCA. ¿Qué significa LUCA? Last Unique Common Ancestor. O en español, último ancestro único común, el último ancestro del cual venimos todos los seres vivos. Y entonces, ¿cuál es ese último ancestro de los últimos seres vivos? Pues bueno, eso de ahí es lo que es objeto de un quiz a continuación. Luego hacemos un video explicando esta situación, pero pues a continuación vamos a hacer un pequeño examen que traía preparado. O no, en fin. Vamos a hablar un poquito de esto, de qué es el último único ancestro común. El último único ancestro común es el vínculo que existe entre la química de la Tierra antes de que hubiera vida en el planeta y la vida, ¿sí? O sea, ¿qué es esa cosa que diferencia la química de las piedras, de la geología, de esa cuestión, a la química propia de los seres vivos, a la bioquímica? Entonces ahí es que llegaba la pregunta, ¿cómo hace para saltar la materia no viva a estar vivo? Y entonces ahí viene la otra pregunta, pero entonces, ¿qué es la vida? O sea, cuando usted dice, entonces, ¿cómo surgió la vida? Antes usted dice, ¿qué es la vida? La vida son reacciones químicas de conformación, digamos, de metano a partir de hidrógeno y dióxido de carbono que sale de una fumarola hidrotermal. ¿Eso es la vida? Pregunto. La vida es una cosa que nace, crece, se reproduce y se muere, como decía de pronto la filosofía aristotélica. Vamos a poner a prueba esa idea de que la vida nace, crece, se reproduce y se muere. Digamos, una vela. Usted tiene una vela y tiene una llama, ¿cierto? Y entonces usted llega y le arrima otra vela y entonces eso se va a reproducir. Si usted le da suficiente combustible a eso, también va a crecer. Entonces la vela nace de cierta forma, se puede reproducir y también puede crecer y también puede morirse, porque si se le acaba el oxígeno o algo así, pues entonces se murió. Entonces es difícil porque entonces la vela haría parte del estudio de la vida, la llama haría parte de esto. ¿Eso es vida? No estamos de acuerdo con eso. Para mí la vida es aquellas cosas que están relacionadas con todo lo que hemos venido hablando en este curso, en este canal, que es el dogma central de la biología molecular. Aquellas cosas que están en el dogma central de la biología molecular se caracterizan por una propiedad única de la materia que conocemos en el universo, y es la propiedad de la evolución. La capacidad de que existan unidades conformadas por eso y que puedan evolucionar. Entonces, aquellas cosas que están constituidas por ARN, por ADN, pueden evolucionar. Existen proteínas priones, que son un tipo de proteína bastante raro que empieza a comportarse de una forma distinta y que se puede transmitir. O sea, la característica de las cosas que están vivas es que puede evolucionar. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuándo fue que la química de la Tierra pudo evolucionar? Ese es el salto que nos llevará entonces a entender el origen de la vida. Y entonces, pues ahí han salido varias hipótesis que nos conducen actualmente a la creencia de que las primeras formas de vida pues eran ARNs, ¿cierto? Y estos ARNs pues tenían la capacidad de autorreplicarse, que eso es algo pues, que está ahí escrito en un articulito que les mandé. Ese es el video del día de hoy sobre la evolución. Posteriormente haremos uno profundizando más sobre el origen de la vida, pero muchas gracias por su atención. Y salimos de este barco.